Faro en la noche. Igualmente pensamos ir con una comisión a Cartagena para el encuentro con la población afro, que pues será un momento muy especial, ya que en la costa pacífica no habrá esa presencia del Santo Padre, pero habrá algunas delegaciones participando allí en Cartagena. Va a haber una reacción positiva de que el ELN en el Chocó realmente va a corresponder al anhelo nacional. Gracias por estar con nosotros en Faro en la noche, esta oportunidad para conversar y también para tener muchos elementos de debate, de discusión y de compartir en familia. Hoy estamos con Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó. Gracias, Monseñor, por estar con nosotros. Gracias, Padre Ramón, por la invitación y un saludo muy especial a todos los cristovidentes. ¿Cuánto ya lleva en Quibdó, Monseñor? Voy a completar 5 años el 16 de marzo. Esos 5 años, ¿cómo han sido? Viene usted de la diócesis del Espinal ahora a vivir esta experiencia. Sí, después de ejercer el ministerio sacerdotal por 20 años en la diócesis del Espinal, recibí el nombramiento para la diócesis de Quibdó. Realmente pues uno es alimentado espiritualmente por la iglesia, que lo acompaña y que nos va indicando cuáles son los lugares de servicio, y he podido pues tener la alegría de compartir con la diócesis de Quibdó, con todas sus alegrías, con todas sus fortalezas y también con todos los retos que allí tenemos todos, porque pues la iglesia ha estado siempre muy cercana, muy involucrada con la vida del pueblo, de todas las personas, y yo he querido pues seguir haciendo ese acompañamiento. Continuamente en los medios de comunicación se genera cuestionamientos sobre el desarrollo del Chocó, sobre el desarrollo de toda esta región. Y usted ha tocado y ha liderado una cantidad también de cuestionamientos sobre esto. ¿Por qué no los presentamos y nos acercamos un poco? Usted nos muestra y nos acerca un poco a esa realidad. Bueno, el departamento del Chocó está ubicado en la región correspondiente a la zona de la costa pacífica colombiana, y es un territorio muy rico culturalmente, en biodiversidad, con un gran potencial, pero que desafortunadamente no ha tenido el beneficio para sus pobladores. El beneficio ha sido generalmente para gente foránea que ha explotado el departamento, y que por una política económica también nacional del extractivismo, que ha considerado al Chocó como un territorio desde donde se puede tomar la riqueza, pero no hay un retorno realmente para los pobladores del departamento. Esa política nacional, que es histórica, que realmente se configura como un abandono del Estado, está también pues corroborada con otras situaciones complementarias, como son la corrupción administrativa también, que está en el Chocó como está en todos los departamentos de Colombia, y por la fuerte presencia de los grupos armados, que desde la década del 80 empezaron a hacer presencia en el Chocó, y se incrementó muy fuertemente a finales de la década del 90, con una cantidad de desplazamientos. Realmente cambió esa vida tranquila de las comunidades afrodescendientes y de las comunidades indígenas y de las comunidades mestizas. Su vida normal se vio muy afectada por el conflicto armado, que intensificó pues también ese camino de desarrollo que empezaba a vislumbrarse, desarrollo económico y social. Entonces, a veces la lectura desde el interior del país es muy simplista, ¿no? El Chocó
vive la situación que vive porque tiene mucha corrupción o porque no tienen emprendimiento como en otros lugares, pero realmente se configuran muchos aspectos que influyen para que se dé esta realidad que afecta pues la vida de tantas personas. Ahora que se inicia todo este trabajo de elecciones, de Congreso, de presidente, llegan allá también candidatos al Senado, al Senado, a la Cámara. ¿Voy a salvar a Chocó? O la gente ya está un poco como, no, esto vienen aquí, pero como que no hay resultado. Sí, desafortunadamente pues no ha habido como una unidad en el departamento para que haya 1 o 2 senadores propios del territorio. Entonces, y en este momento pues también hay muchos candidatos, lo que hace ver que tampoco los van a tener actualmente. Entonces llegan de otras regiones del país a llevarse, digamos, los votos. Y son personas que después realmente no van a generar unas políticas públicas en favor del departamento, porque no tienen sentido de pertenencia, porque no conocen la realidad, no tienen un sentimiento de amor realmente por el territorio. Entonces, eso crea una dificultad, ha faltado más unidad también para que se pueda resolver ese problema que también lleva muchísimos años, desde que se perdió el senador para el Chocó, no ha vuelto a aparecer por todas estas circunstancias, sobre todo de la división entre la misma población. Con el tema de las circunscripciones, ¿no hay una circunscripción afro? Sí, para el atrato, pues estaba pensada una, sabemos que eso está pues sí, indeciso, pero hubiera sido de mucho beneficio realmente para el territorio, ¿no? Las motivaciones políticas de muchos grupos ha impedido que esto se pueda dar para las regiones, era su verdadera representatividad. Entonces, pues desafortunadamente no se dio en este momento, pero esperamos que pueda tener realmente ese nivel de participación del Chocó en esa modalidad. Los paros que ha generado la comunidad chocuana sí han servido para que se tome en serio el tema, se abra un camino de estudio o no. Los grandes logros que se han tenido han sido en la inversión social, han sido precisamente a raíz de los paros. Construir un puente sobre el río Atrato que comunica 2 regiones muy grandes, el Atrato con el San Juan y el Baudó, fue fruto de un paro. Que se tenga una universidad ha sido fruto de un paro. Entonces la gente se da cuenta que es muy difícil que tanto el Estado como los gobernantes locales se empeñen realmente por conseguir beneficios para el territorio, y por eso surgen estos movimientos cívicos que hemos acompañado desde la iglesia, porque nos parece que son reclamos muy justos. Un departamento de 500.000 habitantes, por ejemplo, no tiene un hospital de primer nivel. Entonces, lo que se hace es que se tenga que ir a buscar la salud especializada en otros departamentos de Colombia. Entonces la gente del Chocó se tiene que ir para Antioquia, para Risaralda, para Cundinamarca, a veces los envían también a Barranquilla. Entonces eso no es justo y hay que luchar por eso, y pues la comunidad se ha organizado para hacer esas reclamaciones, para luchar por sus carreteras, porque si no hay carreteras, pues no hay desarrollo y el costo de la vida es mucho más alto. Entonces, son luchas que se han venido dando y que nosotros en la diócesis hemos visto que hay que acompañar, porque es un deber de justicia, obliga en conciencia, y realmente no hay otro camino por el cual puedan llegar esos beneficios. Hospital de tercer nivel, perdón. ¿Cuántos habitantes tiene Chocó?
cerca de 500.000 habitantes. Y el tema de que no hayan carreteras es más voluntad política. No pueden decir, no, es que el tema es que las montañas, que es que aquí la coestructura, que es complicado. Es un tema más de lo que usted nos ha dicho. O sea, todo el mundo saca los valores, la minería, toda la cosa, pero no hay retribución. Sí, ha habido un abandono histórico y fenómenos de corrupción. De hecho, hay tramos de la vía que aparecen como pavimentados en algún momento de la historia. Pero estas vías son de responsabilidad del gobierno nacional. Entonces, se tienen que generar recursos que no los tienen ni el departamento ni los municipios y hay que pedírselos a la nación. Entonces, han pasado muchísimos años para que se empezara a pavimentar la vía, pues eso fue después de un accidente que dejó 9 muertos y muchos heridos. Entonces ahí ya se manifiesta la población civil y reclama su derecho a la carretera y se da una partecita, pero hay que insistir por tramos. Entonces constantemente hay que estar pidiendo algo y este es el momento en que no está muy claro toda la financiación de esa vía. Hay una parte que se debe solucionar en el 2022, pero todavía quedan otros tramos en los cuales hay que insistir para que haya el aporte del gobierno. Ustedes en la presencia de iglesia, lo ha insistido Monseñor, acompañan estas realidades. Eso les trae también como problemas, ustedes padres, usted obispo, metido allá en esos temas sociales, genera como cuestionamiento, no debería estar ahí, sino en otros ambientes, puede generar malas interpretaciones. Sí, por un sector, ¿no?, de la población. La iglesia cumple su misión a través de la pastoral litúrgica, con todo lo que tiene que ver con la celebración de la fe, que Jesucristo sea celebrado en los sacramentos, en la vida de oración del pueblo de Dios, y también con la pastoral profética, que se anuncia el Evangelio, que haya formación para todos los fieles, una formación integral en la fe, pero también hay una dimensión social del Evangelio. Entonces, esa dimensión social del Evangelio se hace en la iglesia a través de la beneficencia, de asistir en casos difíciles, donde la gente hay que darle un poco de comida, hay que solucionar sus problemas más urgentes, pero a través de la promoción humana, y ese trabajo se ha venido haciendo muy fuertemente en la diócesis, y de la incidencia también para que haya políticas públicas que favorezcan realmente a la población. Eso genera pues mucho apoyo por parte de la mayor parte de la población que es víctima de esta situación de injusticia, de desigualdad que se vive en el territorio, pero también algunas críticas porque algunas personas consideran pues que la iglesia hace una acción indebida, que un sacerdote o que un obispo no deben entrar en esos temas, cuando realmente pues hace parte de la dimensión social del Evangelio. La doctrina social de la iglesia busca el bien común y tenemos que estar ahí precisamente acompañando que se cumplan los derechos, que la población tenga acceso a lo que tienen otras regiones de Colombia, a lo que tienen otros ciudadanos colombianos, y pecaríamos por omisión si no lo hiciéramos. Estamos con Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó. Ya volvemos. Son 15.000 kilómetros cuadrados que tiene la diócesis, tenemos 24 parroquias, y en esas parroquias pues hay muchas comunidades que están ubicadas a las orillas de los ríos y muchos, sobre todo las comunidades indígenas, ya también en el interior de la selva. Ya regresamos con Faro en la noche. Monseñor, estos faros en la noche los estamos haciendo en el contexto de esta asamblea episcopal que ha hablado sobre
la parroquia y ser obispo de Quibdó, la cultura del chocuano, la construcción de parroquia, cuando se habla de parroquia urbana, una cantidad de cosas. ¿Cómo genera usted esa reflexión de tantas parroquias que tienen esas realidades culturales también influenciadas por muchas cosas? Sí, en Quibdó y en la costa pacífica, pues hay comunidades étnicas. La mayor parte de la población es afro, hay también comunidades indígenas y también hay población mestiza. Eso hace que realmente haya unas diferencias con otros territorios del país. La situación geográfica también pues, es muy diferente. Aparte de la zona urbana de Quibdó, el territorio es rural. Son 15.000 kilómetros cuadrados que tiene la diócesis, tenemos 24 parroquias. Y en esas parroquias pues hay muchas comunidades que están ubicadas a las orillas de los ríos y muchos, sobre todo las comunidades indígenas, ya también en el interior de la selva. Eso nos plantea pues un tipo de pastoral que tiene una connotación diferente. Nosotros hablamos allá de la pastoral afro, de la pastoral indígena, que nos ayuda, inspirados también por el magisterio de la iglesia y por la realidad local, a tener unos énfasis diferentes, una mirada sobre la realidad que, pues, como es lógico, es diferente de otras regiones del país y de otras iglesias particulares. Nos es difícil a veces hacer el acompañamiento porque, por ejemplo, es muy costoso transportarse por los ríos. Y es necesario, o sea, no hay otra manera, a no ser que tuvieran helicóptero, mucho más costoso. Hay 13 parroquias en Quibdó y hay 11 parroquias que son rurales. Caramba. Y la mayoría de ellas, pues, las comunidades están a la orilla de los ríos. Entonces, es costoso, por ejemplo, llegar a un sacerdote, un párroco, le puede costar 200.000, 300.000 pesos ir a visitar las comunidades, 4 o 5 comunidades que quedan por, de su por parroquia un río. en el mismo río, por Exacto, el mismo río. sí. Una parroquia puede tener, por ejemplo, 3 o 4 ríos pequeños, afluentes del Atrato. Y sobre esas comunidades sobre esos ríos hay 4 o 5 comunidades afro y luego siguen las comunidades indígenas, ya en la parte más alta de los ríos o ya internándose en la selva. Sin embargo, los sacerdotes, las comunidades religiosas y los equipos misioneros, allá se habla de los equipos misioneros parroquiales, hacen un gran esfuerzo, se optimizan recursos para que podamos pues, acompañarlos. Eso tiene un grado de dificultad, no podemos garantizar esa presencia, estamos buscando otros mecanismos, preparar más líderes para que puedan hacer su celebración dominical, y hacer estas presencias en los tiempos fuertes, llevando misioneros para que garanticemos la presencia y la evangelización. Son situaciones un poco difíciles que tratamos con el esfuerzo, con el sacrificio de todos, pues de continuar adelante, digamos, con la obra de evangelización en medio de estas dificultades. Un párroco, vamos a ubicar la parroquia más lejana de la diócesis, ¿cuál es? Está sobre el río Atrato, en el municipio de Murindó, que es de Antioquia, pero pues tiene una realidad muy parecida a la del Chocó y por eso es asistida por la diócesis de Quibdó. Queda a unas 6 horas en lancha rápida desde Quibdó. En lancha rápida. Sí. El párroco entonces tiene la sede en el municipio de Murindó. Sí. Pero si él se va a desplazar, ¿a cuántas comunidades puede tener? O sea, que serían como en el ejemplo de algunas parroquias rurales, veredas, ¿sí? Sí, allá son caseríos, ¿no? Caseríos. Comunidades afro y comunidades indígenas. Entonces tienen que ir, por ejemplo, a 3 ríos y 4 con el Atrato. Entonces, una semana le dedica una semana a visitar las comunidades sobre cada uno de los ríos. Tiene que quedar allá, no es que voy un rato y me devuelvo, sino tengo que quedar y allá. tiene que quedarse allá
3, 4 días, una semana, digamos, para pues, poder hacer una acción pastoral de mayor incidencia. Esas acciones pastorales que realizan, bueno, la Eucaristía, la confesión, los sacramentos, pero ¿qué más acciones pastorales, digamos, a nivel de evangelización, con esas limitaciones de presupuesto y de todo, se pueden realizar? La diócesis de Quibdó ha ido construyendo en su plan de pastoral a lo largo de muchos años unas opciones. Entonces, la opción por la vida. Entonces, ha sido un territorio en donde los grupos armados, incluso la fuerza pública, las enfermedades han acabado con la vida de muchas personas. Y la diócesis ha estado tratando de que ese fenómeno no aumente, defendiendo la vida en todas sus manifestaciones, y por eso pues creemos que el conflicto armado que deja muchas muertes debe terminar definitivamente en el Chocó y en el país. También hay la opción por las organizaciones de base. Entonces trabajamos muy de la mano con las organizaciones campesinas afrodescendientes, con las organizaciones indígenas, con las organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, y eso nos ha permitido que podamos hacer trabajos conjuntos en donde se integra lo espiritual, porque hay un sustrato católico y la mayor parte de la gente pues acepta nuestra presencia y la valora mucho, y que se vea como una obra de evangelización también ese trabajo social que vamos haciendo. Está también, por ejemplo, la opción por el medio ambiente, la defensa del territorio y del medio ambiente. Entonces, históricamente hemos estado luchando contra esa deforestación industrial que se quería hacer en el Chocó, y se logró que muchas empresas salieran de allá y querían, pues las grandes empresas querían acabar con todos los árboles. Eso se logró evitar en una época. Hemos luchado también porque la minería ilegal vaya desapareciendo, es una minería irresponsable, y hemos conseguido, quisiera comentarle esto al país, ha sido una lucha que va dando su fruto ante toda esta problemática de minería irresponsable y también de los cultivos de uso ilícito. Pues el río Atrato se ha visto muy afectado. Cuando hablamos del río Atrato hablamos también de los afluentes que tiene. Entonces, en esa reflexión, en esa búsqueda de caminos para solucionar el problema, se logró que la Pastoral Social de Escocia apoyara a la diócesis de Quibdó y a las organizaciones campesinas en la defensa del río Atrato. Ah, qué bien. Y se instauró una demanda contra el Estado. El Estado ha sido responsable porque no ha defendido los derechos de la población y del río. Esa demanda en un principio fue fallada en contra en el tribunal local, en el tribunal superior, pero la Corte Constitucional la aprobó. Dijo, el río Atrato tiene derechos, y está la sentencia T-622, que es como la culminación de un gran esfuerzo que ha venido haciendo históricamente la diócesis por defender el territorio y por defender el medio ambiente. Entonces, además de esa labor espiritual fundamental que es de anunciar a Jesucristo y hacer que las personas vivan en su fe, que sean conscientes de su compromiso eclesial, su espiritualidad, pues vayan mirando también los demás elementos de la doctrina de la Iglesia, ¿no? El Papa Francisco nos acaba de hablar muy fuertemente a todo el mundo, al mundo católico y a la humanidad en general, sobre lo grave que está viviendo el medio ambiente, la casa común. Entonces, hacemos ese tipo de esfuerzos que a veces hay que ir buscando como el camino hasta llegar a una solución. Usted nos ha puesto un tema que está preocupando mucho a muchas regiones de Colombia, que es el tema de la minería. No solo la minería manual de la persona sencilla que hace esto, sino también de estas grandes empresas, de estos grandes
consorcios internacionales que quieren venir a sacar el oro, los metales preciosos de nuestro país. Esto que ustedes hicieron podría sentar jurisprudencia frente a otros procesos en otras regiones de Colombia que también quieren cuidar sus páramos, quieren cuidar sus ríos. Sí, claro que sí, porque es una situación que se ha vivido en muchas partes de Colombia. En Colombia, las actividades económicas han sido contrarias al medio ambiente. No solo la minería, la ganadería, por ejemplo, deforesta, la ganadería extensiva ha sido una de las grandes causas de la deforestación del país. Los monocultivos a escala industrial, los grandes cultivos de arroz, de caña de azúcar, por ejemplo, deforestan. Hay muchos territorios, los árboles que se ven en el valle, por ejemplo, están en los pueblos y en la ciudad de Cali. Ajá. Uno va en el avión y tú lo que ves es caña por todas partes. Sí, sí, sí. Entonces, hay muchas acciones también a veces de la comunidad, del pueblo, que bota la basura a la quebrada o al río. No hemos sido muy ecológicos en general los colombianos. En el caso de la minería, pues al principio en el Chocó y en Colombia había una armonía entre minería, agricultura, pesca y vida familiar. Todo sucedía en un entorno cercano, pero cuando llegó la minería mecanizada rompió ese equilibrio. Entonces hizo que mucha gente se fuera a depender, digamos, de esa minería mecanizada y descuidara la agricultura. Muchos terrenos fueron arrasados, destruidos, ya no sirven para la agricultura por esa minería ilegal, irresponsable. Pero también tenemos en Colombia el problema de la minería legal, que también es irresponsable en gran parte. El río Atrato es contaminado por la única mina de cobre que hay en Colombia, que está en el Carmen de Atrato. Y hay pruebas de que realmente la empresa está contaminando el río Atrato. Caramba. Que es lo mismo que ha pasado también con el Cerrejón, con Cerro Matoso. Es decir, son empresas que tienen la filosofía capitalista, la mínima inversión con la máxima ganancia. Se podrían hacer explotaciones que fueran responsables con el medio ambiente y dejaran ganancia, pero aquí lo que se quiere es únicamente la ganancia. Entonces, esta sentencia de la Corte crea jurisprudencia y ojalá todos los colombianos saliéramos a defender nuestros ríos, que los ríos se los han robado las empresas que a gran escala pues tienen las empresas de gravas y de arena, por ejemplo. Es otra realidad muy fuerte. En el Tolima, por ejemplo, han acabado con los ríos estas empresas. ¿Qué beneficio le queda al territorio? Ninguno. Ninguno. Le quedan solamente los daños. Y tenemos un Estado que no ha sido responsable, que no ha velado por esos derechos de la comunidad colombiana y del territorio colombiano. Y tenemos también nosotros como sociedad civil, nos falta mucho más compromiso. Como iglesia nos falta también ser más conscientes, y qué bueno que el Papa Francisco nos haya llamado la atención en ese sentido y nos haya hablado de una espiritualidad ecológica y de una educación ecológica, que son proyectos pues que tenemos que asumir muy en serio cada persona, cada cristiano, cada colombiano. Esta sentencia de la Corte ya no tiene apelación. No. Nadie puede decir ya... Está implementándose. La Corte le dijo a la Procuraduría Nacional de la República: usted tiene que responder por los avances. Y el Ministerio del Medio Ambiente y la Corporación Regional del Chocó y las gobernaciones y las alcaldías que fueron culpables de lo que allí pasó, tienen que empezar a responder, y se ha ido avanzando en ese plan. Entonces, desde la diócesis hacemos el acompañamiento, fruto de este diálogo tan profundo que hemos tenido con las organizaciones sociales. Realmente hemos estado muy pendientes desde la Pastoral Afro de la diócesis para que esa implementación sea real.
No es fácil, no es como quisiéramos, pero yo creo que está siendo un gran ejemplo para el país. Esta pausa es muy importante, ya volvemos. El Papa Francisco dice que si no se resuelven los problemas de los pobres, no se resuelven los problemas del mundo. Y nosotros no los vamos a resolver por la vía armada, los tenemos que resolver siendo demócratas críticos. Ya regresamos con Faro en la noche. Monseñor Juan Carlos, estamos en este conversatorio, usted nos ha mostrado esas realidades de su diócesis, esas realidades que implican también nuestro país, de cuidar nuestros recursos naturales, y pensamos ahora en votar. Vamos a votar para el Congreso, para senadores, nuevos representantes, el presidente. La Iglesia, ¿cómo ilumina y cómo acompaña estos procesos en esos contextos como tan complejos de corrupción, de violencia, de falta de desarrollo, para que no nos dejemos llevar por la pasión o por el proselitismo, por buscar mesías que nos arreglen todo? Colombia ha sido víctima de la politiquería, toda Colombia, todo el país. Realmente hemos estado en manos de unas élites políticas y económicas que han luchado siempre para su propio beneficio, para un 20% de la población, pero para el 80% de la población no ha habido esa garantía de derechos. Eso porque realmente han logrado monopolizar los recursos, las instancias de decisión, y porque nos falta a los colombianos una mayor formación sociopolítica. A estas élites económicas y políticas del país les conviene que el país siga así. Lo que han hecho y lo que quieren hacer son paños de agua tibia. El asistencialismo, pequeñas reformas, siempre populistas y muy coyunturales, pero no hay una transformación de fondo. Entonces en Colombia, en muchas regiones, el voto de opinión no cuenta. Cuenta entonces el voto que se puede manipular a través del dinero, y entonces se compra el voto de las personas, y todo circula en medio de esas élites, que son los dueños de los medios de comunicación, son los dueños de los bancos, son los dueños de las grandes industrias, de los centros comerciales, de los fondos de pensiones, son los que hacen las carreteras del país, son los que financian a los senadores, que hacen las leyes a favor de ellos, financian a los presidentes. Entonces estamos en un círculo vicioso. Y pues la situación del país es bastante grave. Somos el 7º país más desigual del mundo. Esa situación es muy grave, porque Colombia ha tenido crecimientos económicos muy importantes, a veces por encima de América Latina, incluso por encima de Europa. Hemos tenido bonanza petrolera, hemos tenido un Producto Interno Bruto muy bueno comparado con otros países, pero la plata que llega al país se queda en los bolsillos de unos pocos, que son los que dominan la política colombiana. Esto parecería como un discurso de izquierda o comunista, pero realmente es un discurso social. Nosotros tenemos hoy las cifras para interpretarlas, para hacer el análisis de la realidad. Y sería muy triste que los colombianos dijéramos que los comunistas son los que hablan de estas cosas, o que la Iglesia dijera que ese discurso social no nos pertenece, ¿no? El Papa Francisco dice que si no se resuelven los problemas de los pobres, no se resuelven los problemas del mundo. Y nosotros no los vamos a resolver por la vía armada, los tenemos que resolver siendo demócratas críticos. Es lo que nos ha faltado. Y ahora que estamos analizando el tema de las parroquias en Colombia, estamos haciendo una opción muy fuerte en la conferencia por promover la formación en doctrina social de la Iglesia, en todos los fieles. Parece que eso es importante
para que podamos luchar contra la corrupción, para que realmente haya un ciudadano crítico que exige sus derechos y podamos transformar esta realidad del país. Este país ha estado en manos de unos pocos, es un país feudalista, es un país de terratenientes, lo acaba de decir el último censo agropecuario, es un puñado de personas la que es dueña de la tierra en Colombia. Japón e Italia empezaron su desarrollo económico cuando hicieron la reforma agraria. Entonces, de ser países feudalistas pasaron a ser países en donde había tenencia de la tierra mucho más distribuida. Entonces, todo el mundo trabajaba y todo el mundo ganaba. Aquí, como ellos hacen las leyes, como ellos han puesto a sus ministros, como ellos han tenido todo el manejo, pues todo está a su favor, ¿no? Los proyectos del gobierno van a favorecer a esta clase terrateniente del país. En Colombia hay gente que tiene, por ejemplo, 35.000 hectáreas de tierra. Mucho. No paga los impuestos que debería pagar, no cumple con la función social de la propiedad privada. Una persona de estas, por ejemplo, tiene que ir en helicóptero a visitar su finca, sus 35.000 hectáreas. Un helicóptero que serviría mucho para hacer la visita a toda la región de la diócesis de Quibdó. Esta persona tiene su helicóptero para ir a visitar sus 35.000. Exacto, y son muchos. Caramba. Son muchos. Y no pagan el impuesto que deberían pagar, ¿no? Entonces es una clase política que pues no quiere soltar todo lo que ha conseguido a lo largo de la historia, y que a través de los medios de comunicación social, no de Cristovisión, sí, que es un medio popular de televisión, que arranca desde la base y que aquí yo puedo decir esto más tranquilamente porque estoy dirigiéndome a la base de la población colombiana. Difícilmente en estos medios nos van a contar la realidad del país, ¿no? Entonces, porque obedecen a unos intereses políticos también y económicos. Entonces yo creo que los colombianos tenemos que despertar y ojalá podamos organizarnos más socialmente, exigir nuestros derechos, llegar a una economía de bienestar para todos, no para unos pocos. ¿Usted ve en los candidatos que tenemos a presidente algunos que puedan empezar como esto, o usted ve o es muy escéptico y dice, no, estos siguen en las mismas? Bueno, yo como pastor de la iglesia no puedo tomar partido públicamente, digamos, por algunos en concreto. Como ciudadano colombiano tengo mis opciones. Lo que yo quisiera es que el pueblo colombiano hiciera un análisis y si viera, si dice, los que nos han venido gobernando nos han gobernado bien, merecen que nos sigan gobernando los mismos, o podríamos darnos otras oportunidades. Podríamos tener otras opciones y yo le pido a Dios que nos conceda esos liderazgos realmente. Algún cristovidente o algún televidente ve el canal y dice, oiga, ¿será que es que este obispo quiere que nos pase lo de Venezuela? ¿Usted qué podría responder frente a alguno que diera, entonces qué tenemos que hacer, que pase lo de Venezuela o que llegue alguien de izquierda? ¿Qué podríamos pensar, sí, qué responder? Todo lo contrario. En Colombia ya ha pasado algo similar a lo de Venezuela. Colombia, el 25% de la población vive en la pobreza extrema. En Colombia hay muchas personas que no tienen acceso a educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo, y la gran parte de la población colombiana pues experimenta esas dificultades económicas. Colombia tiene el ejemplo de Cuba y de Venezuela, donde estas ideologías tan radicales han llevado a la población a situaciones muy críticas y no queremos llegar allá. Entonces, ni los que sean de una ideología capitalista marcada, ni los que sean de una ideología comunista marcada pueden ayudarle al país en este momento. Los que le pueden ayudar al país son los que tienen conciencia social, los que quieren luchar contra la corrupción que se ha instalado en el país, en este capitalismo salvaje que hemos vivido, y hemos visto que realmente pues lo que necesitamos son líderes sociales. Ojalá hubiera muchos candidatos cívicos que se alejan de la política tradicional para hacer nuevas propuestas al país.
Eso es lo que le tenemos que pedir a Dios que nos conceda, personas con conciencia social. Mire, hay países que ya lo han logrado, países como por ejemplo muchos países europeos. Se desligaron de los sistemas radicales y empezaron a trabajar por economías sociales, de bienestar común, de acceso de derecho para todos. Ese es el tipo de presidente, esos son los congresistas que nosotros estamos requiriendo en este momento para el país. Muchos contemplan el protagonismo del voto religioso hoy en todo, tanto el voto cristiano como el voto católico, y entonces como que plantean que eso va a ser decisivo. ¿Usted cómo ve eso? ¿Eso es bueno para la democracia? ¿Eso es bueno para el tema religioso? Los cristianos católicos y los cristianos no católicos tenemos derecho a participar en la vida política del país. Somos ciudadanos colombianos y desde nuestra fe nos asiste el compromiso de optar por el bien común. Aquí lo importante es que realmente los valores del Evangelio nos inspiren, no el estar marcados por ciertas tradiciones políticas que se han tenido y por ciertos beneficios. Por ejemplo, en Colombia los políticos manejan unos ateísmo de izquierda y otros ateísmo de derecha. Entonces el cristiano católico y el cristiano no católico tienen que decir, nosotros tenemos que buscar candidatos que realmente sean comprometidos con la paz del país, con el bien común. Entonces, alguien dice, es que los de la izquierda son ateos, pero hay un ateísmo que también es de derecha. El ateísmo que ha favorecido pues toda la injusticia del país también es un ateísmo de derecha. Entonces, lo que nos tiene que inspirar es ese Evangelio de Cristo que nos habla de la justicia, que nos habla del bien común, de la igualdad, del respeto, de los derechos para todos. Eso debe inspirar a cada uno de los cristianos y de todas las confesiones religiosas que puede haber en el país. Monseñor, muchas gracias por compartir con nosotros en este Faro en la Noche, en estos 10 años del canal Cristovisión. Usted sabe que este canal es su casa y hay que ir a Quibdó, tenemos que ir a Quibdó. Los esperamos con todo el gusto y todo el cariño y agradezco mucho esta oportunidad. Le pido al Señor que siga bendiciendo esta obra de iglesia que beneficia a todo el país, que ha ayudado a formar humana y socialmente también al pueblo colombiano. Los esperamos allá en Quibdó para que podamos seguir pues fortaleciendo esos lazos de comunión espiritual y de solidaridad entre las regiones de Colombia. Gracias, Monseñor. Y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Muchos temas, ese es el objetivo, que usted allá con su esposa, sus hijos, sus compañeros, debata, opine, tenga argumentos y vea el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.